Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, profesor, buenas tardes. Bienvenidos. A medida que se van conectando, ya voy a prender mi cámara. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy Herbert Castillo. Seré pues su profesor en esta materia de Derecho Procesal del Trabajo. Y pues bienvenidos, ¿no? Es nuestro cuarto semestre bajo esta modalidad, así que ya tenemos un poco más de experiencia. Yo digo que a medida que, en el caso de ustedes que se gradúan al culminar este semestre, pues hicieron 6 semestres bajo la modalidad clásica presencial y cuatro semestres por. Y bueno, de seguro los próximos van a quedar tablas, es decir, 5 semestres bajo la modalidad presencial y 5 semestres bajo esta modalidad de presencialidad remota. Es un tema, pero yo pienso que también es parte de la formación y necesario, porque si algo dejó esta pandemia o va a dejar esta pandemia, es que estas plataformas son bastante útiles. Tanto es así que, bueno, ya tenemos 4 semestres en esto, ¿no? Yo de verdad, sí hay que siempre ver el vaso lleno, no medio vacío. En realidad, pienso que he aprendido muchísimo con el tema, porque antes para mí el derecho era como que un tema más blanco y negro, llaves y corchetes. Entonces ahora, bueno, con este tema de la modalidad de, de presencialidad remota, se hace un poco más lúdico y dinámico. Es importantísimo el tema de nuestro chat o grupo de WhatsApp, porque por allí nos vamos a enviar toda la información y es súper inmediato, pienso yo. Tanto es así que, bueno, no coloqué la hora correcta y ciertamente nos habían adelantado la hora. Y si no me avisan, yo sigo estudiando otras cosas que estoy en este momento. Entonces, bueno, en el día de hoy vamos a comenzar a ver lo que es la unidad 1 y unidad 2. Cada una de estas unidades cuentan con 2 temas. Son unas unidades muy rápidas de corte teórico y pues como ya bien ustedes saben, tanto les envié por el grupo y el módulo 7, ya están cargados todas las unidades curriculares o todos los módulos con el material de clase. Es posible que salga algún material nuevo porque esto es una materia muy dinámica, de manera pues que si existe una sentencia nueva del Tribunal Supremo de Justicia o un artículo que tenga que ver con nuestras clases, probablemente yo la incorpore. Pero siempre se les voy a enviar tanto por WhatsApp y esta misma información, nuestro delegado Carlos Martínez pues la subirá al drive correspondiente, de manera tal pues que ustedes puedan acceder a la información por todos los medios que consideren pertinentes. Fundamental, obviamente, el tema del módulo 7, porque allí ya está modularizado toda la materia. Al culminar la clase, pues la voy a dejar también colgada en YouTube y lo vamos a incrustar en los mismos módulos de módulo 7. De hecho, en la unidad 2 que vamos a ver hoy, ya hay un pequeño video de YouTube que los invito a ver y les enviaré, pues por supuesto, el link por WhatsApp, pero si ustedes navegaron ya por la interfaz del módulo 7 de nuestra materia, pudieron observar que hay un módulo, que hay en el módulo, hay un video sobre el modelo de negociación de Harvard. Entonces, bueno, pues, sin más, voy a compartir la pantalla con ustedes. Vamos a ver entonces lo que eh, tenemos programado para hoy y es la unidad número 1, temas 1 y 2. Es una unidad bastante fácil, pero como le digo, bueno, un poco fastidiosa porque es un tanto teórica
pero luego ya empezamos, la vamos a empezar a ver mm, mucho mejor. Y, y, y la materia se va a poner súper dinámica. Procuren mantenerla al día. No todas las clases tienen el tema de lo que es una guía. Yo creo que llegamos a las guías como hasta por el tema 11 de la unidad número 4. Y de ahí las guías son muy chiquiticas, lo que quiere decir que les recomiendo que ustedes hagan sus propias guías de clase. Ok, en esta unidad después hablamos de lo que es el conflicto en las relaciones de trabajo dependientes. Bien, ustedes saben, pues en las relaciones de trabajo dependientes eh, surgen conflictos, como en todas las relaciones, sobre todo en la relación de trabajo. Tanto que una de las conclusiones que vamos a ver que es inherente a el conflicto a las relaciones de trabajo. Entonces, cómo se caracteriza esas peculiaridades que tiene el conflicto de trabajo en las relaciones de trabajo dependientes? Pues vamos a ver una pequeña contextualización, que son esas generalidades, luego para abordar un poco el tema de la cuestión social, la intervención de la Iglesia Católica, cómo nuestra legislación venezolana, pues, indica que considera que son los conflictos laborales, un pequeño concepto de los conflictos laborales, pero veamos esas generalidades, esa contextualización, por así decirlo, de lo que es el tema del conflicto en las relaciones de trabajo. El hombre, por naturaleza racional y social, pues tienen sus necesidades físicas, espirituales, el asociarse. ¿Con quién? Con las personas que él considera son sus semejantes en valores, en visiones y en definitiva en las personas que se sientan afines a él. Esta, esta afinidad entre personas que nos consideramos iguales y que hacemos ese bloque, pues va originando al principio la familia. Ok, perfecto. Y también esta familia, como núcleo esencial de la sociedad, genera otros fenómenos, pues, e instituciones como son, pues, castas y todo esto. Pero lo que quiere decir que con mucha frecuencia, como lo dicen los autores que están acá reseñados, Zamora y Castillo, como Guillermo Caballero de Torres, que dicen que esa necesidad de asociarse del hombre también lo lleva a un egoísmo y a una tendencia de individualismo, pues en superar a los demás, en bienes, en situación. Y por esa razón nacen las diferencias y las oposiciones. Pues así en el ámbito del derecho del trabajo, a raíz de que el hombre se empezó a asociar y se asociaron los trabajadores, se asociaron los empresarios y entonces surgió pues un choque de trenes, por así decirlo, y esta razón, por eso es que el derecho del trabajo nace, uno de los derechos pues que como tiene ese, si se quiere, origen sangriento de la lucha de clases, de la confrontación entre pobres y ricos, la confrontación entre un colectivo de sujetos llamados pues trabajadores, nace lo que es el tema de la cuestión social y el movimiento obrero, político y social, pues y sindical, que pues en su momento trascendió y si se quiere fue una de las primeras manifestaciones pues de ese internacionalismo pues y globalización. Por esa razón nace la Asociación Internacional de Trabajadores en 1864, que duró hasta el 1876, que fue conocida como la primera internacional pues,
de trabajadores. Y entonces ahí viene el tema también de la oposición de clases y el tema también del socialismo y las tendencias políticas. Y entonces sale pues, el manifiesto de Karl Marx, donde dice que la emancipación de los trabajadores será obra de ellos mismos. Y se crearon pues una serie de federaciones sindicales, y así como el ejemplo de los tipógrafos, los del calzado, los obreros, y en fin, una cantidad de federaciones y aglutinaciones de personas iguales, en este caso, pues de trabajadores solicitando pues la reivindicación de las condiciones laborales. Así pues, Marx dice que uno de sus dichos más famosos, pues que el motor del hombre es la lucha. Entonces, eh, eh, en lo que fue la motivación de él. Así también en este vaivén fue por allá el Papa León XIII, que se le conoció como el Papa Obrero, entendió esta problemática social y entonces dicta la encíclica Rerum Novarum, pues donde caracteriza pues a esa cuestión social como, como todo aquel, todos aquellos males que aquejan a las clases inferiores, pues, y que debía existir una manera de combatir estos males mediante mecanismos más justos y eficaces y oportunos. Así pues, este Papa, con nuestra, con, con nuestra Iglesia Católica, nace pues también un tema de concientización social hacia el trabajo. Y ahí hasta que tengamos pues lo que es el tema de el hecho social trabajo, que seguro lo vieron ustedes en semestre pasado, que llegó pues a través de esta evolución. Aquí tenemos una pequeña pues lámina donde hacemos referencia al Papa León XIII, conocido como se lo digo, como el Papa Obrero. Ya esas láminas las tienen ustedes montadas en los módulos 7, se las envié al grupo de WhatsApp, pues, y ahí explicamos un poco sobre lo que indicó este Papa en su encíclica. Ahora, vamos más a tierra, vamos a algo menos histórico y vamos a ver cómo la legislación venezolana abarca lo que son esos conflictos laborales. Desde la Constitución, Jorge. Desde la Constitución ya el legislador o el constituyentista en el artículo 96 indica pues que todos los trabajadores del sector público y privado tienen el derecho a la negociación colectiva de trabajo sin más requisitos que establezca la ley, que el Estado garantizará su desarrollo y establecerá lo conducente para favorecer las relaciones colectivas y la solución de los conflictos laborales. Es decir, ya entiende el constituyentista que en las relaciones laborales existen conflictos y por esa razón establece en esta norma programática favorecer las medidas conducentes para solucionar. El tema es en dos platos. Bueno, sí, hay problemas en las relaciones laborales, pero como sabemos que hay problemas en las relaciones laborales, lo lógico es que también establezcamos el método de solución para las relaciones laborales. Y de allí que una de las conclusiones que tenemos pues para esta primera clase, esta primera unidad, es que los conflictos laborales son pues inherentes a la relación de trabajo y viceversa. Pues consecuente con esto, con lo que acabo de indicar, podemos afirmar que de acuerdo con la legislación venezolana, los conflictos laborales son consustanciales a la relación laboral, tanto en el ámbito individual
como en el ámbito colectivo, es decir, tanto en la manifestación del derecho individual de trabajo como en la manifestación del derecho colectivo del trabajo. El legislador, desde la Constitución, reconoce la existencia de estos conflictos y por consecuencia ordena, dispone de métodos de solución para el tema de los conflictos laborales. Así pues, si ustedes se ponen a ver, a curiosear la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, y ahora en adelante la comenzaré a llamar como el decreto LO triple T, pues se menciona la palabra conflicto no menos de 30 veces en todo su articulado. Fíjense, acá coloco, si ustedes cuando vayan a los tribunales de municipios, había unos municipios allí, tribunales de municipio ejecutor en el edificio José María Vargas, en donde está la central de trabajadores, pues abajo hay uno de estos muros que se ven acá. Que la gran pintura, una reproducción del mexicano Rivera, donde se detalla mucha clase, conflictos. Pues veamos un concepto, vamos a conceptualizar según la doctrina y uno de los exponentes doctrinarios con mayor influencia en Latinoamérica, que como lo es Néstor de Buen, el cual pues tomando las enseñanzas aportadas por Eugenio Pérez Botija y siguiendo a Ernesto Krotoschin, grandes laboralistas latinoamericanos. En el caso de Ernesto Krotoschin, si bien fue alemán, pues vino a Argentina a temprana edad, pues por el tema de la guerra en Europa. Pues, y se puede contextualizar con los conflictos laborales como las fricciones que pueden producirse en la relación de trabajo, las controversias de cualquier clase que nacen con ocasión de una relación laboral, una relación de derecho laboral. Lo que quiere decir que, pues, de acuerdo a estas denominaciones, se puede ensayar, nosotros podemos ensayar nuestro propio concepto, un concepto amplio, genérico, pues de conflictos laborales, como todas aquellas discrepancias que se puedan originar en el ámbito del derecho, del hecho social trabajo. Entonces, consecuente con esta afirmación, pues es claro indicar que el conflicto laboral puede diferenciarse de los conflictos de derecho común. ¿Por qué? Simplemente con relación a sus actores, ya sabemos que los actores son completamente diferentes. Siempre por lo general debe existir una relación previa de trabajo entre las partes. En caso tal, pues, sería poco probable que existiese un conflicto laboral y que en todo caso tiene que estar involucrado ese hecho social trabajo. Y pues aquí les dejo una lámina recordando lo que fue esa lucha de clases y el tema pues del 1 de mayo, por así decirlo. Fíjense ustedes que el 1 de mayo se celebra prácticamente en todo el mundo, a excepción de Estados Unidos y Canadá. Para ellos se celebra el Labor Day el primer lunes de septiembre y no el 1 de mayo. Este tema, a pesar de que los hechos ocurrieron por allá, ocurrieron en Chicago, toda vez que se le tomó como un movimiento político de carácter izquierdista y en definitiva, por supuesto, esta gente lo tomó como bandera. Y bueno, de ahí que el derecho del trabajo venga realmente a dar equilibrio tanto a muchas tendencias políticas y de ahí que hasta se malentiende. Pero bueno, eso es otro tema. Veamos cómo se clasifican estos conflictos de trabajo.
y de los que estamos hablando así teóricamente en su génesis, y tenemos pues que existen conflictos de trabajo individual, conflictos de trabajo, conflictos colectivos de trabajo, conflictos intersindicales, conflictos intrasindicales, conflictos entre sindicatos y el Estado, y los conflictos jurídicos y conflictos de intereses, en lo cual yo quiero que presten especial atención en esos conflictos, ¿ya? Y porque es necesario saberlos distinguir, porque vamos a conseguir, pues, en el curso, no solo en el curso, sino en el ejercicio, eh, muchas diferencias en cuanto a estos tipos de conflictos y quién debe conocer, si el inspector del trabajo, el juez del trabajo, y de allí que ustedes puedan ejercer defensas debidamente adecuadas y en acuerdo de sus clientes. Bien, para no llevar, si atienden a un trabajador y no llevarlo a un despañadero, o si bien atienden a una empresa que está siendo demandada, puedan defenderla adecuadamente y alegar pues que existe falta de jurisdicción, o corresponde pues al inspector del trabajo conocer de determinada reclamación y si le corresponde al juez del trabajo. Entonces, siguiendo nuevamente a Néstor de Buen, esta clasificación se realiza atendiendo básicamente a la naturaleza de los sujetos que participan en esta pelea. En ese sentido puede existir una masa de trabajadores, puede existir trabajadores agrupados, trabajadores sindicalizados y también pues empleadores organizados como trabajadores ante organismos del Estado. Entonces, siguiendo las enseñanzas de Néstor de Buen, del maestro mexicano, podemos realizar una clasificación de los conflictos en las relaciones de trabajo dependiente según su sujeto. Entonces, ya habíamos entendido que llegando con un concepto de lo que son los conflictos de trabajo, pues como aquellas fricciones surgidas entre las partes y cuando se incluye el hecho social trabajo. Pero cuando lo colocamos como individual, ¿qué debemos entender por esto? Bueno, debemos entender como las fricciones surgidas entre un trabajador y un empleador. Bueno, esto es un conflicto individual, pues, de trabajo. Las razones pueden ser la interpretación de los efectos individual de trabajo, pues, o de la aplicación incluso de la contratación colectiva, pero es un solo sujeto. El caso clásico de un conflicto individual de trabajo, pues es simplemente el donde un empleador, que vemos aquí un bichito coloradito, pues retira de su trabajo a un empleado que no le estaba rindiendo su bien parecer. Ok, así por conflictos colectivos de trabajo, pues se distingue del conflicto individual de trabajo tanto en lo que corresponde a los sujetos intervinientes, es decir, en la pluralidad de intervinientes, pluralidad de sujetos, como en el interés común propio de esta colectividad profesional. Es porque hay una relación, puede existir una relación en cuanto a uno como entre varios patronos, y también existe ese conflicto en el caso que es promovido por los trabajadores, como en el caso de la huelga, y aquel que es promovido en el caso de los empresarios, que se conoce pues, como el lockout, que si bien puede ser promovido por solo empresarios, en caso de cual este cierre la empresa, genera un conflicto colectivo de trabajo en toda la masa de trabajadores. También tenemos pues los conflictos intersindicales, pues que se producen entre dos o más organizaciones sindicales distintas que, por ejemplo, reclaman tener la legitimidad y representación del conjunto de trabajadores de una o varias empresas. El conflicto podría surgir en el momento de determinarse la organización sindical, cuál es la organización sindical más representativa,
pues, y para este caso, nuestra legislación prevé lo que es el tema del referendo sindical a objeto de determinar cuál es la organización sindical con mayor afiliación y por ende, pues, dar la titularidad de representación, pues, a la organización sindical que tenga más agremiados. Pues, es el clásico conflicto colectivo entre dos sindicatos que se pelean, pues, la titularidad. A ver, la representación de determinados trabajadores de una o varias empresas, porque pueden ser federaciones sindicales. Entonces, ahora, ¿cuáles son los conflictos intrasindicales? Bueno, estos surgen entre los trabajadores y el sindicato al que están afiliados. Pues, como un ejemplo más clásico, así pues nuestra legislación podemos encontrar el derecho fundamental de la libertad sindical y como de la autarquía sindical y democracia sindical prevista en el artículo 95 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como pues convenio número 87 y 98 sobre la protección sindical y el derecho a sindicalización, en el cual pues se le niega, digamos, se le niega a un agremiado que quiera sindicalizarse o que, qué sé yo, puede ser que se le expulsó del sindicato sin seguir un procedimiento debido, por ejemplo. También ocurren en conflictos intrasindicales, y les puedo decir uno existente en este momento, pues donde hay sindicatos de profesionales, como el caso del sindicato de trabajadores de la comida rápida, por ejemplo. Y la propia junta directiva se pelea. Y entonces eso a la final viene perdón, desfavorecer a sus propios agremiados. Entonces, esa pelea entre los propios directivos del sindicato puede clasificarse acá como conflictos intersindicales. Bueno, ¿y cuáles son esos conflictos entre sindicato y Estado? Pues simplemente son aquellos surgidos con ocasión a las elecciones sindicales. Vamos a decir un ejemplo, así como la renovación de las juntas directivas sindicales, bien ante el Ministerio del Trabajo o ante el CNE, o incluso cuando presentan pliegos y peticiones ante el Estado y el Estado pues no les presta la debida asistencia a estos sindicatos, a estos organismos sindicales. Obviamente se genera pues un conflicto entre el sindicato y el Estado o el gobierno, porque pues no les atiende como ellos pueden o solicitan. Pues, cuando se niega también la inscripción, el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales niega pues la inscripción de un sindicato por no pertenecer a la corriente política del turno. Bueno, eso sucede. Pues tenemos los conflictos surgidos, los conflictos jurídicos y los conflictos de... Ok, quiero detenerme un poco acá. El decreto ley LO tripleteo, el decreto LO tripleteo, dispone que existen conflictos intersubjetivos surgidos entre patronos y trabajadores en el marco del proceso social trabajo. Estos conflictos intersubjetivos de intereses son aquellos donde se discute no la interpretación de una norma jurídica, sino condiciones de trabajo. Lo voy a explicar así por lo pronto de esta manera, sino donde se discuten el cumplimiento de condiciones de trabajo. Este tipo de conflictos deben ser resueltos por el inspector del trabajo mediante la utilización de los mecanismos de la conciliación
Y ahorita se nos corta, nos volvemos a cortar, perdón, nos volvemos a pegar quedan 10 minutos, nos volvemos a pegar al mismo link. Ya ustedes están acostumbrados, me imagino, yo también. Eh, Ordena el legislador a que estos conflictos sean resueltos mediante la utilización de la conciliación ante el Ministerio del Trabajo, en este caso ante el inspector del trabajo, porque por allí deben ser resueltos toda vez que se trata de conflictos donde las partes discuten no apreciaciones de derechos, sino lo que discuten son cómo cumplir ciertas condiciones de trabajo. Verbigracia, ay, el patrono no me quiere dar las vacaciones con la oportunidad de las vacaciones de mis hijos, y eso lo dispone en la ley, por ejemplo. Y es lógico, más allá de disponerlo en la ley, que si una persona tiene hijos pequeños o hijos en edad estudiantil, pues que quiera compartir sus vacaciones con ellos. Entonces, esto tiene que ser resuelto mediante la conciliación. Ahora, cuando son interpretaciones jurídicas, cuestiones de derecho, esto se les denomina conflictos intersubjetivos de derecho y su conocimiento corresponde a los tribunales del trabajo, por cuanto debe interpretarse la ley. Debe haber mecanismos interpretativos, hermenéuticos, debe haber un periplo probatorio donde pues se establezca mediante una decisión llamada sentencia, pues cómo se debe resolver. Entonces, eso a grosso modo para que lo empecemos pues, a distinguir esta naturaleza de conflictos en las relaciones de trabajo. Pues, para concluir, terminar lo que vendría siendo esta primera unidad y la próxima parte, continuamos con lo que es la unidad número 2, tema 1 y 2, podemos concluir que, primero, dada la naturaleza del hombre, surgen diferencias que desembocan en conflictos sociales. Que la historia de la humanidad, debido a las diferencias encontradas entre grupos sociales, vino la Iglesia Católica. Que los conflictos laborales son consustanciales a las relaciones de trabajo, son inevitables, es decir, van a ser. Pues, y por esa razón, nuestra Constitución y las demás leyes, pues, reconocen la existencia de los conflictos laborales. Pues, también otra conclusión, y lo diría yo final, para este tema teórico, pero sencillo, que existen diversos tipos de conflictos laborales, los cuales se pueden clasificar por los sujetos que intervienen como por los intereses en juego. ¿Alguna pregunta por acá? ¿Una? Perfecto. Vamos a ver si este es la unidad número 2. Por acá. Empezamos entonces con lo que vendría siendo la unidad número 2, que es pues lo que es el tema, no, espérame, perdón, abrirla. La 1, a ver si es acá, será esto. Okay. No perdí la lámina. Acá está, ¿no? Pues, sigue saliendo. No, si tienen preguntas, aprovechen que no consigo el, la otra presentación, pero debe estar aquí en algún lugar. Es esta. Esta es.
Como acabamos de decir, pueden ver la lámina, pueden ver ahorita el PowerPoint, que dice Sí, profe. unidad número 2, modo de composición de conflictos. Muchas gracias. Ok, bienvenido Carlos, que acaba de llegar. Entonces, gracias, sí se ve. Ok. Acabamos de indicar que existen los conflictos en las relaciones de trabajo, el legislador los reconoce y por este motivo también debe crear los modos de composición de conflictos de una manera legal. Los conflictos existen en todas las relaciones, la manera como negociarlos y cómo resolverlos debe ser la manera más inteligente. Y yo soy de los que me inclino que la manera más inteligente es resolverlo mediante la conciliación. Si usted como profesional del derecho, mensualmente tienen 5 casos conflictivos y mensualmente los pueden resolver, y los resuelven mediante la conciliación, así sea privada. Es decir, arreglaron y transaron todo de una manera privada. Luego le dieron los visos de legalidad que quisieron. Son 5 casos que terminaron ese mes, 5 casos que cobraron definitivamente. Es decir, esta cuestión de saber resolver conflictos, de tener herramientas para resolver los conflictos, es productivo. Y eso pues es lo que se quiere. Esas son pues las competencias que a mi modo de ver ustedes deben adquirir y destreza para que puedan pues resolver conflictos de manera rápida y así pues tengan una actividad remunerada provechosa. Ok, tenemos que en el tema 1 son los métodos pues, de autocomposición. Vamos a hablar del modelo de autocomposición, la negociación, la conciliación y la mediación, que son pues los clásicos. Y en el tema número 2 vamos a ver lo que es la heterocomposición. Existe pues la heterocomposición judicial, cuando decide el juez, el tercero, la administrativa y la arbitral. Veamos un poco cómo nos vamos a desenvolver en este tema tan fácil también. Con una pequeña introducción, vamos a ver el marco legal, constitucional y legal. Yo soy de los que dice que debemos tener la Constitución como base y entonces hacer como un ejercicio de invertir esa pirámide de Kelsen y colocar en la base a la Constitución y de ahí en adelante pues estudiar el ordenamiento jurídico. Pues tenemos los modos de autocomposición de los conflictos laborales, como la negociación directa, la mediación y las características de la mediación que vamos a ver. La mediación como método de autocomposición procesal operado en el procedimiento laboral y pues que es un método que evita el juicio, previene litigios, es voluntaria, es informal, bilateral, privada, oral. Vamos a ver lo que es el tema de la conciliación, algunos métodos de mediación y finalmente pues un esbozo general del arbitraje. Dice Montoya Melgar que el derecho persigue como fines esenciales la justicia, la paz, la seguridad jurídica, el bien común. Y para lograr estos fines de justicia, paz social, seguridad jurídica, bien común, debe regular la conducta humana. Y para ello, pues, mediante presupuestos de hecho que coloca en una norma ideal, somete pues a las personas que si se quiere de manera voluntaria, las cumplan. Ese sería el ideal. Ahora, pero si no las cumplen, pues se disponen de la coerción, es decir, de esa obligatoriedad del cumplimiento de la norma jurídica. Por esa razón, filósofos como Immanuel Kant es de los que sostienen que las normas jurídicas se diferencian de las normas morales, indicando que las primeras son heterónomas, son de cada quien, y que el cumplimiento las exige un tercero, mientras que las normas morales pues son